Hola, os estaba esperando. Comienza un nuevo programa de Sí se puede, en lugar de Toma la Tele y Teleca, en el que reclamamos incesantemente el derecho a la vivienda. A su paso por Calatayud, la Marcha por la Dignidad en Aragón tuvo este recibimiento. Y voy por la carretera, cojo la vara y mi carro, y voy por la carretera. Es lo que debemos hacer todos. Y no quedarnos en casa. Y no quedarnos en casa. Están haciendo un golpe de Estado. La plataforma de afectadas por la hipoteca de Sabadell ha ocupado durante más de una semana la oficina central del BBVA en la ciudad, para solicitar una solución para 11 casos de hipoteca en el que peligran 22 viviendas en total, incluidas las de los avales. Ante la negativa de resolver ninguno de los problemas ocasionados por la entidad, la APAC manda un mensaje muy claro al banco. En Madrid se ha pasado de tener un parque de vivienda pública, propiedad del IBIMA, de 80.000 viviendas a 20.000. En Castilla-La Mancha, la falta de ayudas administrativas crea la paradoja de tener más de 3.000 viviendas disponibles y casi 30.000 demandantes. Por esto y más, la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social, PAPS, ha convocado el primer encuentro estatal de la vivienda pública y social, propuesto en Madrid para finales del mes de abril. El próximo sábado, 22 de marzo, se ha convocado una gran manifestación en Madrid que reunirá a millares de personas procedentes de muchas partes del país. Bajo el título Marcha de la Dignidad, diversos tipos de reivindicaciones y protestas por la mejora de las condiciones sociales resonarán por las calles y plazas de la ciudad. Estos son algunos de los motivos para participar en las marchas, gracias a la Asamblea de Carabanchel y Cachucho News. El mismo gobernador que pide la eliminación del salario mínimo interprofesional ha cobrado, solo en los últimos 6 meses del año, 81.320 euros. Cada mes ingresaba el equivalente a 21 salarios mínimos. La reforma de la ley del aborto de Gallardón supondrá que el 97% de los abortos que se realizan de manera legal actualmente en España se conviertan en ilegales. La sanidad verá reducido su presupuesto hasta el 2016 en un 42%. Tan solo el 35% de los españoles en riesgo de pobreza entre
entre 18 y 59 años que encuentra un trabajo logra salir de ella. Un informe elaborado por los Las noticias es que me dejan pasmada. Lucha, lucha, lucha. Tantos muertos, tanta lucha. ¿Y ahora qué? Estamos en la misma, joven. La reestructuración del sector forzado por la crisis con 246.441 millones de euros. Esta cantidad incluye las ayudas públicas, los avales concedidos a las entidades y a la Sareb o Banco Malo para sus emisiones de deuda desde 2009 hasta el presente año. La población civil se tiene que rebelar contra la injusticia. El 22 de marzo y que está en Madrid. Es aglutinar todas las fuerzas. Vamos a darle caña al capital, no podemos permitir ninguno de los recortes. Y no tenemos más camino que luchar. Juntos sí podemos. Debemos de apoyar esta iniciativa a nivel estatal que se llama 22 de marzo y que es una marcha por la dignidad de nuestros derechos, claro. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan paloma, de mis derechos no. Pero no Animamos a todo el mundo a que venga a Madrid, que todo el mundo va a tener techo y comida y un puesto de combate para echar abajo este sistema. Que no, paloma no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita que no, que así que no trabajo yo. Las distintas marchas han comenzado su andadura desde todos los puntos del país, concentrándose a medida que sus caminos se dirigen hacia la capital. En total, ha habido 13 puntos de partida para quienes han escogido recorrer el camino andando, que llegarán en 6 manifestaciones distintas. A estas personas se sumarán las que lleguen en autobús o tren desde todas las ciudades españolas. A continuación, algunos fragmentos de las marchas. Acuérdate de tu abuela que te deja un capital, te dejo una cama vieja, una chaqueta sin forro, y el orinal de barro que te sirve para el cogido. Se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y que otros no tienen de nada. Cuando llamo a la puerta y el revisor de la luz no está muy bajo el colchón. La gente de Jumilla nos recibe aquí haciendo bachamigas y chorizo, morcilla y de todo. Pero ahí es que en el río muy esto que te lo da, te lo da. Tenemos que ir con ella así, camino. ¡Santi! Venga, dándole fuerte. Hoy la moral yo creo que de día en día va aumentando. O sea que cuando si la cosa sigue así, cuando lleguemos a Madrid va a ser demasiado ya. Hoy nos hemos juntado además con la columna que venía del Bierzo y algún gallego venía en ella también. Y no hablé mucho con ellos, ¿no? Pero parece que también vienen muy animados, por lo menos entraron muy entusiasmados. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No al pago de la deuda, no la hemos generado. Pan, trabajo y techo. Yo a los demás les veo bastante bien a los compañeros. Yo pensaba que iba a cascar mucha gente ya al segundo día, pero oye, subiendo pajares subió todo el mundo como un jabato, ¿eh? Y hoy yo el Rabizo no me enteré de que había puerto. ¡Y si esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! ¡Y si esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra!
Soy Ramiro, me he incorporado a la Marcha por la Dignidad en Alpartir y quiero hacer los 2 tramos que recorren el sistema ibérico y mi propósito es defender la educación pública. A la bota de Manuel. Toma, yo llevo una bota aquí, no en la otra. Ahora se va a calentar. ¿Y cuál llevamos? ¿El abocado de por qué? El pueblo de Navalafuente, en Madrid, va a aprobar un protocolo antidesahucios, con el que el Ayuntamiento quiere declarar el municipio libre de desahucios de residencias de primera vivienda. Además, se prevé establecer ayudas a las familias afectadas e interpelar a los bancos y a la Sareb para evitar que haya más casas vacías. De este modo, esta población se une a San Sebastián de los Reyes, donde el Ayuntamiento asegura que ha atendido a 45 familias mediante su propia normativa. La agencia tributaria reclama 10.000 euros a una familia de la localidad onubense de Cartaya, con 2 menores, por la dación en pago de su vivienda, al entender que esa operación le generó una ganancia patrimonial. Esta ganancia se halla en la cantidad de la hipoteca, superior al valor de la casa, y Hacienda amenaza con embargar la peluquería que regentan. El abogado ya ha presentado un recurso y una queja ante la defensora del pueblo. Las máscaras y disfraces del carnaval han tenido espacio otro año más para que el clamor por una vivienda digna se pudiera oír por las calles de las ciudades. En Santa Coloma del Gramenet, Barcelona, la PA ha llevado a primer plano la actuación bancaria y política que han provocado la estafa inmobiliaria, junto con una buena dosis de fiesta y humor. Si no se pudiera bailar, no sería nuestra revolución. Cada día son desahuciadas 85 familias. Cada hora en España 12 familias pierden su vivienda. Con este título, las compañeras de la plataforma de afectadas en el corredor de Henares estuvieron informando a las vecinas el fin de semana de carnavales en Alcalá de Henares. A pesar del buen recibimiento de la gente y la actitud pacífica en todo momento, una concejala del ayuntamiento no lo vio con tan buenos ojos y ordenó a la policía que disolviera el piquete informativo. Como informa el blog Sarri Eco, 300 personas en La Chantrea, Pamplona, han pedido el fin de los desahucios en los alquileres protegidos del Gobierno de Navarra y han reivindicado un alquiler social digno. La manifestación ha finalizado frente a las viviendas que las promotoras Adania y Cogremasa tienen en este barrio pamplonés, para recalcar el papel de estas empresas en los abusos inmobiliarios. Otra victoria de la obra social de la PA en Terrassa, Barcelona. El banco BBVA ha detenido el juicio por ocupación de vivienda contra Ani y Toni, con menores a su cargo y sin otra alternativa habitacional. Esta familia se vio en la necesidad de ocupar una vivienda vacía del banco. Ahora, la entidad ha iniciado los trámites para concederles un alquiler social,
ya que la familia no tiene recursos para tener una vivienda. Ni una familia más en la calle. El colectivo Stop Desahucios Granada se ha concentrado frente al Ayuntamiento de Almuñécar para exigir el cumplimiento de la moción que esta administración aprobó el 11 de junio del año pasado, destinada a detener los desahucios en el municipio y proteger a las familias afectadas. También han reclamado la protección de los suministros básicos, como la luz, el agua y el gas. Esto es un fragmento de lo que ha pasado gracias a otromundosposible.tv. Se tiraba desde un 7º piso. Entonces, el día siguiente fue a idear, a ver por qué no se había publicado esa noticia. Y entonces me dijeron que tenían prohibido, que no era norma de una fecha esta adelante, publicar los suicidios. O sea que sigue habiendo suicidios, pero que no nos enteramos, que lo sepáis. Nada más. Suicidio. Son asesinatos. No son suicidio. Son asesinatos. No son suicidio. Son asesinatos. No son suicidio. Son asesinatos. ¡Terrorista! ¡Terrorista! También hay terroristas en la banca. Sí, señor. Terroristas de cuello blanco. Por la vivienda, la luz, el agua y el gas es un derecho universal. Cuando en muchos hogares de este país el pago de los suministros básicos supone una gran dificultad, empezamos el año con una subida de la luz. El movimiento andaluz por la vivienda digna está reivindicando el fin de los cortes de suministros básicos, agua, luz y gas, en las viviendas habituales en las cuales los trabajadores, por la situación precaria de vida, no pueden hacer frente a estos gastos. Las empresas suministradoras de agua, luz y gas atentan diariamente contra estos derechos. La lucha llevada a cabo por el movimiento ha conseguido que la Junta haya empezado a anunciar medidas, pero estas en ningún caso pretenden recoger la demanda fundamental. Empresas como Endesa, a mitad del año 2013, tuvo un beneficio de 1.551 millones de euros en medio año, y mientras la situación de los trabajadores y trabajadoras ha seguido deteriorándose, alcanzando en Andalucía un paro del 35% y un 40% de la población está en el umbral de la miseria. No todo el mundo que es desahuciado lo es por dejar de pagar las cuotas. Este es el caso de Ofelia, en Badalona, provincia de Barcelona, que continuó pagando lo que pudo hasta que el BBVA la demandó por impago. Ahora, tras haber recurrido con ayuda de la PA por las cláusulas abusivas de su hipoteca, la nueva sentencia anula completamente el desahucio y remarca la existencia de los pagos, aunque incompletos, cosa que el banco negaba en su denuncia. Hoy estamos con Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada, miembro de Economistas frente a la crisis y autor del libro Crisis económica y cambios en el sistema financiero. Hola, ¿en qué momento está la vivienda actualmente? Bueno, puede decirse que existe un problema de empleo muy fuerte, un desempleo muy elevado, mucho parado, y esto está dando lugar a que el problema del acceso a la vivienda pues esté quedando un poco en segundo plano, pero ese problema está ahí, ese problema sigue vivo, y en cuanto mejorase algo la situación económica, en cuanto se crearan algo de empleos, automáticamente ese problema se pondría de manifiesto con toda su gravedad. Yo entiendo el problema de la vivienda no como un problema de construir. Desgraciadamente siempre cuando se habla de problema de la vivienda empiezan ya los promotores a decir que hay que construir 250, 300.000 viviendas y se desarrolla un proceso especulativo. En España, más que un problema de falta de viviendas, hay un problema de accesibilidad a la vivienda. Es decir, resulta excesivamente gravoso acceder al disfrute de una vivienda. En los bancos, yo aprendí en el banco hipotecario que
para que no fuera moroso, un comprador de vivienda no debía destinar más de la tercera parte de los ingresos al pago de la vivienda, a la cuota mensual. Bueno, esto en algunos países se rebaja. En países incluso que uno pensaría que son más de filosofía liberal, se considera que un hogar de nueva creación no debe destinar más de la cuarta parte, dejémoslo en un 25% de sus ingresos, para financiarse el acceso a la vivienda. Nos encontramos, por una parte, que predomina en España abrumadoramente la vivienda en propiedad, que se ha considerado que era como de indicio de pobreza la vivienda en alquiler. Y entonces mucha gente ha accedido a una vivienda en propiedad con préstamos hipotecarios que ahora les cuesta mucho trabajo pagar y que les ponen unas condiciones muy duras, porque en España el sistema de ejecución hipotecaria para quien no paga una hipoteca pues es bastante doloroso, por no decir otra palabra, bastante cruel. Pero sigue existiendo una carestía de la vivienda, en el sentido de que puede haber muchas viviendas vacías. Podemos tener uno de los parques de viviendas más altos del mundo, tenemos 26 millones de viviendas en este país frente a unos 17 o 18 millones de hogares, pero la cuestión está sobre todo en que el problema de la vivienda es que acceder a una vivienda resulta demasiado gravoso, y esto se complica también por la baja proporción de viviendas de alquiler. El censo de viviendas de 2011 ha puesto de manifiesto que había solo en España un 13,5% de viviendas de alquiler. Es la proporción más baja de todo el mundo occidental. No hay ningún país occidental que tenga una proporción tan baja de viviendas de alquiler. Y esto complica bastante el acceso a la vivienda a los jóvenes. Luego, en este momento, nos encontramos con que un problema crónico que está un poco aparcado, porque el primer problema es el problema de la falta de empleo, el desempleo, paro que tenemos, pues ese problema en cualquier momento está ahí y además se agrava porque como consecuencia de la crisis el Gobierno ha procedido a una modificación sustancial de la política de vivienda. Prácticamente se ha dejado todo en manos de las 17 autonomías. Hasta ahora las autonomías se han caracterizado por mucho más amor al ladrillo todavía que el Gobierno central. Las administraciones territoriales, ayuntamientos y autonomías entienden poco menos que la construcción de viviendas como la fábrica habitual, cuando así se llegan a construir tanto excedente como hay, y hasta ahora han dependido básicamente de los recursos que aportaba el Gobierno. El Gobierno en este momento ha limitado su ayuda solamente al alquiler y solamente a la rehabilitación. Se han acabado las ayudas a la vivienda protegida en propiedad. Pero lo más importante es que uno mira los recursos de que dispone este programa del Gobierno, que está todavía negociándolo con las autonomías, y los recursos son muy reducidos. Luego, en este momento podemos decir que no existe política de vivienda en España frente a un problema que está ahí larvado y que, sobre todo, en cuanto mejorase algo la situación del mercado de trabajo, se vería que sigue siendo un problema grave en España. ¿Qué opinas sobre las recientes medidas del Gobierno acerca de la vivienda en alquiler? Bueno, la vivienda en este momento se ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos. Tenemos la Ley 4/2013 de 4 de junio en el Boletín Oficial del Estado de 5 de junio del año pasado, que incluye una serie de correcciones sustanciales a la Ley de Arrendamientos Urbanos del año 94, que fue en el primer gobierno socialista, siendo Pepe Borrell ministro de Fomento y Cristina Narbona la responsable de vivienda dentro de ese ministerio. Entonces, en este caso, las modificaciones que se han hecho básicamente es que había un plazo máximo de duración del alquiler que era antes hasta 5 años, este plazo se ha reducido a 3 años, lo cual es mejor para el propietario, pero es más duro para el arrendatario, porque ya sabe que a los 3 años le pueden cambiar sustancialmente las condiciones del contrato. Han establecido, antes actualizaban los alquileres con el índice de precios de consumo, ahora dice que lo dejan libertad, pero la gente entonces habría que darle un cursillo para que conociera indicadores económicos, o sea que antes de alquilar una vivienda había que darle un curso de estadística descriptiva, con lo cual indudablemente le plantea un problema al arrendatario, porque puede llegar el propietario y decirle que quiere actualizarlo con los índices de cotizaciones en bolsa de la bolsa de Bombay, por decir algo, ¿no? Yo creo que con esto lo que ha hecho el Gobierno es complicarle más la vida a los arrendatarios, y sobre todo se ha establecido la posibilidad de que si el propietario en algún momento, incluso aunque no esté en el contrato, pues tenga necesidad para algún familiar de disponer de la vivienda, pueda echar al arrendatario solamente en cualquier momento, solo con que lleve 1 año dentro de la vivienda. Esto es un retroceso al decreto Boyer, que fue modificado por el propio Gobierno socialista, que establecía solo un plazo de 1 año, y esto indudablemente el decreto lo ha puesto de tal forma que si se demuestra posteriormente que había
habido un abuso y que no era tan necesario para el propietario disponer de la vivienda, la penalización es mínima. Luego, en este caso, lo que si además de las inestabilidades que sufren en España los asalariados en el mercado de trabajo, con contratos de trabajo que todos conocemos que están a la orden del día, bastante eventuales y con unos salarios cada vez más bajos, pues hay más eventualidad que antes cuando uno alquila una vivienda. Y esto es importante porque en este momento, después de lo que se está viendo que le sucede en España a quien compra una vivienda en propiedad y se queda en paro y no puede hacer frente al pago de la vivienda, que las pasa moradas, por no decir otra cosa, se convierte en un marginado social, esto ha puesto de manifiesto que en España es muy conveniente que superemos esa mísera proporción del 13,5% de alquiler. Hacía falta que tuviéramos como mínimo un 25% de viviendas de alquiler y en este momento es lo que queda más accesible a los hogares, sobre todo a los hogares de nueva creación. Es, por tanto, imprescindible que haya política de vivienda y que se modifique la ley de arrendamientos urbanos, dándole más estabilidad al contrato y que la gente no esté tan al cabo de la calle como se ha puesto de manifiesto con la nueva normativa. ¿Cree usted que es compatible el actual mercado inmobiliario con la vivienda de protección oficial? Bueno, de momento el Gobierno ya lo que ha dicho es que no ayuda más a la vivienda de protección oficial en propiedad. Si habrá vivienda de protección oficial en propiedad será cuestión de cada autonomía. También lo que había que pedirle al Gobierno es que por lo menos nos informe a todos de cómo está el mercado de vivienda, incluso de vivienda protegida, por si el Gobierno coge en este momento y deja a su aire, a su bola a las comunidades autónomas. Yo tengo todas las desconfianzas del mundo en que estas indudablemente hagan una política social de vivienda que vaya más allá de la construcción de viviendas, que es lo que suele gustarle a ayuntamientos y autonomías. Pero no quiero decir que sea imposible, pero yo entiendo que con esto se abre también una incertidumbre adicional. Subsiste la vivienda de protección oficial destinada al alquiler, que puede ser una buena apuesta. Lo que hace falta también es que el Gobierno que sacó y aprobó hace un año el plan de vivienda, pues todavía no lo ha puesto en marcha, todavía no ha llegado a acuerdos con las comunidades autónomas y lo que es imprescindible es que se ponga en marcha. Por tanto, creo que sobre todo en este momento, durante mucho tiempo, el acceso, sobre todo a la gente que tiene menos ingresos, el acceso a la vivienda por parte de los hogares de nueva creación tendrá que efectuarse sobre todo a partir del alquiler. Y es preciso, por tanto, que se fomente la creación de un parque público de viviendas de alquiler y también se subsidie una parte de los alquileres que se pagan. En este momento se ha eliminado la renta básica de emancipación, que suponía una ayuda para que los hogares con bajos ingresos pudieran pagar una parte del alquiler, y entiendo, por tanto, que si está contemplado en el plan de vivienda 2013-2016, por una parte la creación de un parque público de viviendas de alquiler y por otra parte la subsidiación del alquiler, lo que es imprescindible es que el Gobierno lo ponga en marcha y que las autonomías colaboren estrechamente para la consecución de este objetivo, fomentar el alquiler en España y aproximar España a lo que es normal en Europa occidental. Le digo a título de ejemplo que en la Unión Europea la proporción del alquiler es de un 33%, un 50% en Alemania, que no es precisamente un país pobre. Entonces ese 13,5% que tenemos en España debería subir sustancialmente. Si todo el mundo está sin dinero, ¿a quién va dirigida la venta de la vivienda pública? Bueno, en primer lugar, si la gente no tiene ingreso alguno, lo que hay es que desciende mucho la emancipación, la gente se queda con sus padres, se queda en sus hogares. Para que la gente se emancipe, el proceso de creación de hogares no es un proceso autónomo, así absolutamente externo, no es un proceso automático. Ayer leía yo en un periódico en El País de Madrid que cada año se crean 250.000 hogares, eso es mentira. En España el año pasado bajó el número de hogares, no solamente no se crearon hogares, es que bajó en más de 1.000 hogares en términos netos. Luego, la primera respuesta a la pregunta es: si la gente no tiene ingresos, la gente se queda en casa. La gente sigue con sus padres, la gente se emancipa y se va a vivir a una vivienda si la gente tiene posibilidades de empleo, alguno de los dos de la pareja o alguno. Sí, eso es la primera respuesta. Y en segundo lugar, vamos a establecer que la gente, más que no tenga ninguno de ingresos, porque entonces no hace nada, con la gente con bajo nivel de ingresos se compra una vivienda pública. Para la gente con un bajo nivel de ingresos lo mejor es primero alquilar. O sea, gente que tiene un escaso nivel de recursos, la compra es muy arriesgada, porque incluso aún siendo una vivienda pública que fuera barata, que dieran facilidades, quien no puede hacer frente al pago de una vivienda lo pasa muy mal. La gente debe de saber que si se mete en una hipoteca para comprar una vivienda, si se queda en paro y no puede hacer frente al pago de la hipoteca, pues en primer lugar el banco, pasado algún tiempo, lo echará de la vivienda, le quitará la vivienda, se quedará endeudado con la vivienda, le embargarán el sueldo, le dejarán solamente una parte muy mínima para que pueda comer, el ayuntamiento le cobrará el impuesto de
plusvalías. Es una situación que la gente en este momento, con escasos recursos, antes de meterse en una vivienda en propiedad, sobre todo si su empleo no es muy estable, si su salario no es muy elevado, si puede quedarse en la calle en cualquier momento, en estos casos es mucho más aconsejable el alquiler que la propiedad. Porque quien no puede pagar un alquiler se le desahucia y no pasa nada, pero quien no puede pagar una vivienda, además de perder la vivienda, se queda entrampado con el banco y encima, además, se le queda embargado el sueldo. ¿Qué se van a encontrar las personas que quieran a partir de ahora conservar u obtener una vivienda? Bueno, lo que se van a encontrar es que posiblemente ahora la nueva situación de España en el año 2013 es que ha seguido cayendo las ventas de vivienda, ha seguido cayendo los precios de vivienda, ha continuado la recesión. Pero ha habido una novedad, que una parte de las compras, una parte importante, la han hecho fondos de inversión, la han hecho extranjeros. Pero estos fondos de inversión han comprado viviendas para revenderlas después. Muchas veces, si son en propiedad, o han comprado parques de viviendas en alquiler. Y esto ha dado una sensación de animación, y esto ha frenado la caída de los precios. Y esto incluso ha dado una sensación de que esto se está reanimando, que esto está muy bien. Entonces, esto otra vez ha vuelto, esto ha frenado la caída de los precios y puede dar la sensación de que eso está muy bien, otra vez la gente va a comprar. Bueno, lo que sucede sobre todo es que el futuro del mercado de vivienda dependerá bastante del empleo. O sea, si los hogares no tienen empleo, no se forman, o sobre todo irán a alquilar. Y esto, en este momento, lo que se van a encontrar son unos alquileres que todavía están caros. La media de España, de acuerdo con Fotocasa, es de 6,90 euros por metro cuadrado. La media de España, eso significa una vivienda de 100 metros cuadrados son 690 euros al mes. Pero esos 690 es la media de España. En Madrid es bastante más que eso y en otros sitios estará por debajo. Luego en Madrid un alquiler 900 o 1.000 euros está a la orden del día. Si hemos quedado que no debe de ser más de la cuarta parte de los ingresos, para pagar 1.000 euros al mes en Madrid hay que ganar 4.000 euros. Y eso no está preciso, no es fácil. Luego se puede decir, por tanto, que insistiendo en que el primer problema es el problema del empleo, en que la gente tenga trabajo, después viene el problema de la vivienda, y para los bajos ingresos que vienen, para los bajos salarios que va a haber ahora, para los empleos inestables, es mucho mejor alquilar que no comprar. A continuación, os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana. Recordamos que es conveniente consultar en la web cada convocatoria antes de acudir por si ha habido cambios. Hasta aquí el programa de esta semana de Sí se puede. La próxima semana volveremos con más noticias sobre el mundo de la vivienda y los desahucios. Podéis contactar con nuestro programa a través del correo electrónico sisepode@tomalatele.tv, enviarnos vuestras preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene.